Hola, muy buenos días. Bienvenidos todos al webinar, a nuestro ciclo de webinars. En este caso contamos con Javier de parte de ASEPAL, que nos dará un webinar sobre selección de EPIs contra el COVID-19. Mi nombre es Enrique Fernández y voy a moderar el transcurso del webinar. Si tenéis alguna duda o cuestión, podéis hacerla a través del panel de preguntas durante toda la duración del mismo. Y al final del propio webinar le pasaré las preguntas a Javier para que os las pueda contestar sin ningún tipo de problema ni nada por el estilo. Vale, yo en este paso ahora os introduzco a Javier y les voy a ir cediendo el control para que empiece él con su presentación. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. A ver, ¿ahora sí se me oye? Se te oye perfectamente. Sí, vale, perfecto. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Gracias por vuestra asistencia. Durante estos minutos vamos a intentar resolver algunas de las dudas generales que ha suscitado esta nueva situación en la que nos vemos inmersos en relación a los distintos tipos de equipos de protección individual que encontramos a la hora de luchar contra la COVID. He preparado una pequeña presentación para guiarnos y bueno, vamos sin más demora a ello. Vale, perfecto. Sí, ahora se ve la presentación, ¿verdad? Vale, perfecto. Se me ve a mí también la ventanita. Perfecto. En esta situación nueva en la que nos encontramos y en la que ninguna generación se ha encontrado, ninguna generación o casi ninguna generación que ahora mismo siga viva, hay muchas cosas que se han puesto a prueba, hay muchos conceptos que se nos han puesto a prueba. Por un lado, las empresas que suministran equipos de protección individual, y dentro de ASEPAL agrupamos a los principales fabricantes, distribuidores e importadores que operan a nivel nacional. Todas estas empresas están realizando verdaderos esfuerzos para intentar suministrar a sus clientes, al sector sanitario, al sector industrial, a sus clientes habituales, equipos de protección individual que sean seguros. Pero también se ha puesto a prueba la capacidad que tenemos todos, como usuarios, o ya sea como usuario de a pie, o como el papel en el que están jugando los responsables de salud y de seguridad de las empresas para proporcionar equipos de protección individual o seleccionar los equipos de protección individual de los que van a hacer uso los trabajadores. Se les está poniendo también a prueba acerca de la capacidad que todos tenemos para poder identificar un equipo de protección individual que sea seguro. Este concepto de equipo de protección individual seguro es algo que no siempre es fácilmente identificable o accesible. Y es algo que desde ASEPAL, desde la Asociación de Empresas de Equipos de Protección Personal, siempre hemos tenido en nuestro ADN. El ayudar a todo aquel que vaya a utilizar o que vaya a seleccionar un equipo de protección individual, ayudar a encontrar el equipo que necesite. Porque el equipo de protección individual es un producto complejo. Pese a que nos puede parecer que un guante, una mascarilla, un zapato, una bota, son equipos sencillos, porque estamos acostumbrados a verlos, en realidad es un producto muy complejo. Es un producto que está diseñado con la única finalidad de constituir el último recurso del que dispone una persona
para enfrentarse al riesgo que no ha podido ser eliminado por otras vías. Es lo último que se interpone entre el usuario, entre el peligro y la salud y la seguridad del usuario. Y para ello hay detrás una serie de normativa y una legislación que es compleja. Esta complejidad ahora mismo es muchísimo más, se le ha añadido un punto de dificultad, ya que en estos momentos nos hemos visto desbordados por una cantidad de equipos de protección individual que no eran los que conocíamos habitualmente. Tenemos mascarillas que cumplen con disposiciones de las que no habíamos oído hablar hasta hace un par de meses. Y ahora tenemos también guantes, vestuario, protección ocular y facial. Tenemos una cantidad de oferta que se sale de aquello que ya conocíamos, que ya de por sí era una situación compleja y ahora lo es más. Tenemos ahora una situación en la que tenemos mucho ruido. Tenemos una serie de disposiciones que nos hablan de que podemos utilizar equipos conformes a otras normativas que no conocíamos, la mayoría. Entonces ahora mismo tenemos mucho ruido, tenemos mucha confusión. Y esto se añade a que el equipo de protección individual es un producto complejo. Durante estos minutos de lo que vamos a intentar hacer es dar 2 o 3 pautas, mejor dicho, vamos a pivotar sobre 3 pilares sobre los cuales, cuando tengamos que disponer de un equipo de protección individual, sea en el ámbito en el que sea, podemos asegurarnos de que la protección que se ofrecerá sea la óptima, sea la que preveía o la que prevé el fabricante en su momento de la puesta en el mercado. Vamos a pivotar sobre 3 conceptos, como decía. Que son los que aparecen en pantalla. Lo primero que tiene que cumplir un equipo de protección individual es que sea seguro. Esto es algo de lo que se tiene que asegurar el fabricante o el importador o también el distribuidor al final de la cadena de suministro. Vamos a ver que la seguridad del equipo de protección individual pasa por el cumplimiento con la normativa que se le aplica. Con la normativa que va asociada, como vamos a ver, a una serie de requisitos legales y que culminan con la colocación del marcado CE y otra documentación que va junto con el equipo de protección individual. Para que un trabajador, para que una persona esté debidamente protegida por un equipo de protección individual, aparte de que sea seguro, también tiene que estar bien seleccionado. Tenemos que ser capaces de encontrar dentro de toda la oferta que tenemos, la que ya existía y la que tenemos ahora mismo, adicional, como decía antes, tenemos que asegurarnos de que sea el equipo de protección individual, de entre todas las opciones que tenemos, al final vamos a ver que solo tenemos 1 o 2 opciones válidas que se ajusten al tipo y nivel de riesgos que tiene el trabajador o que está en la situación en la que nos encontramos y que además se adapte a las condiciones de esta tarea y también del trabajador, que es el que lo tiene que llevar. Este es el ámbito en el que suelen operar los técnicos en prevención de riesgos laborales, principalmente. Y por último, el equipo de protección individual tiene que estar bien utilizado. Si un equipo de protección individual, vamos a ver que si un equipo de protección individual no se utiliza conforme ha sido evaluado, ensayado y también seleccionado, todo el trabajo de los agentes o de los agentes económicos o de las personas que han intervenido antes de la fase de uso, habrá sido en balde. ¿De acuerdo? Todos estos cimientos, todos estos pilares trabajan en íntima relación, de forma que si el EPI que vamos a utilizar no es seguro, o si no está bien seleccionado, o si no lo utilizamos adecuadamente, la protección que va a brindar el equipo de protección individual se verá seriamente mermada. Lo primero de lo que tenemos que asegurarnos es de que el equipo sea seguro. Esto es algo que puede parecer trivial, porque el equipo de protección individual está destinado a ofrecer protección. Sin embargo, en la situación actual, todo el mundo, el otro día participaba en otro webinario,
en el que se hablaba de que ahora todo el mundo se ha dado cuenta de cuál es la verdadera función del equipo de protección individual. Y ahora todo el mundo está mirando con mucho mayor nivel de detalle los elementos que hay en el equipo de protección individual para asegurarte de que sea seguro. Y esto es así porque ahora tenemos, primero, una situación de un riesgo que ha comprometido muchos elementos de nuestra vida cotidiana, tanto aquí en España como en todo el mundo. Y por otro lado tenemos una serie de equipos sobre los que no tenemos tanta información. Son los equipos, por ejemplo, las mascarillas que cumplen con la norma GB 2626, estas famosas KN95. Ahora también tenemos otros tipos de guantes. Y ahora es más importante que nunca que el equipo, para que sea seguro, proteja de forma eficaz frente a los riesgos para los cuales está destinado proteger, pero además que no suponga un riesgo para el usuario. Para que un equipo sea seguro, lo que se tiene que cumplir son una serie de requisitos esenciales de salud y seguridad. Vienen detallados en el reglamento UE 2016/425. Y todo el mundo tiene que tener muy claro un concepto fundamental. Estos requisitos esenciales de salud y de seguridad del reglamento siguen estando plenamente vigentes. Aunque estemos en una situación excepcional, aunque nos hayan dicho que podemos adquirir equipos de protección individual en condiciones excepcionales y temporales. Pero pese a todo ello, los requisitos de salud y de seguridad que se aplican a los equipos de protección individual y que vienen en el reglamento siguen plenamente vigentes. Cualquiera. Estos requisitos se transforman en se traducen, son muy etéreos, son unos requisitos que están redactados en terminología legal y son muy etéreos, son muy generales y se concretizan o se aterrizan, mejor dicho, a cada una de los equipos de protección a través de unas normas. En estas normas, sean las tradicionales, sean nuestra 149, sea nuestro 374 parte 5, la 166, la 14126, da igual. En estos equipos, o sea, ya sean estas normas o sean las nuevas normas que vamos a ver a continuación, tienen la finalidad de que se cumplan estos requisitos esenciales, que siguen en vigor. Nadie puede decir que bueno, como estamos en una situación de escasez de determinados tipos de equipos o que nos enfrentamos ante una amenaza extraordinaria, las reglas que rigen tanto para la seguridad de los productos como también para las condiciones de utilización de los equipos de protección individual por parte de los trabajadores se hayan suspendido. Todo sigue en plena vigencia. Todos tenemos que seguir asegurándonos de que cumplimos con estos requisitos. Esto es una idea fundamental y que nos puede ayudar en momentos en los que pues nos sentimos abrumados ante una excesiva oferta, te ofrecen pues esta mascarilla que sí, que cumple, que lo único que necesitas es que te dé cualquier papel o lo que sea. No. Todos los documentos que vayan asociados a un equipo y que estén destinados a demostrar el cumplimiento con estos requisitos esenciales tienen que ser lo suficientemente sólidos como para que efectivamente demuestren el cumplimiento del equipo con estos requisitos esenciales. Cuando un equipo es seguro, el fabricante le pone el marcado CE. Cuando lo ha sometido al proceso de evaluación de la conformidad, le pone el marcado CE. Eso ha pasado siempre e incluso en estas circunstancias excepcionales, el equipo de protección individual, salvo que se utilice en el ámbito de una compra pública, tiene que acabar cumpliendo, tiene que acabar demostrando que cumple los requisitos esenciales a los que hablábamos antes en un organismo notificado. Y tiene que acabar poniéndose el marcado CE. Un marcado CE que ahora mismo vemos en todo tipo de equipos. Y las reglas de colocación de este marcado CE siguen siendo las mismas. Cuando en una mascarilla o en un guante o en un vestuario de protección biológica
se completa el proceso de evaluación de la conformidad, que está previsto en el reglamento y que sigue vigente, no me cansaré de decirlo, le tenemos que poner el marcado CE. Y en estos equipos que son de categoría 3, junto al marcado CE, le tengo que poner los 4 dígitos que identifican al organismo notificado que ha hecho la evaluación de la conformidad con el tipo, que vienen en el módulo C2 o en el módulo D del reglamento. Y esto es así, esto no hay forma de, no hay ninguna disposición que haya publicado el gobierno ni nadie que diga que esto ahora no está en vigor. ¿De acuerdo? Cuando en las condiciones de comercialización incluso extraordinarias, este marcado CE sigue teniendo las mismas reglas. Y si vemos un producto que tiene que tener el marcado CE acompañado de estos 4 dígitos, como por ejemplo una mascarilla, y no lo tiene, hay algo sospechoso, porque sigue existiendo la obligación de que por un lado este tipo de equipos acaben teniendo este marcado CE, y cuando lo pones, cuando un fabricante lo pone el marcado CE en su equipo, está declarando que cumple con, si es un equipo de protección individual, con los requisitos del reglamento, con todo lo que ello implica. Perdón. Todo este proceso, todos estos requisitos tienen una única finalidad. Cuando el fabricante somete al proceso de evaluación de la conformidad a su equipo para acabar poniendo el marcado CE, lo hace con una sola finalidad: que al final la protección que ofrece este EPI sea segura, o sea, sea sólida. El proceso de evaluación de la conformidad está destinado a que el fabricante pues evalúa los riesgos para los cuales el equipo va a ofrecer protección, también los usos, y el organismo notificado evalúa todas esas condiciones, y cuando le da el OK, cuando le autoriza poner el marcado CE, se ha asegurado de que en esas condiciones que ha delimitado y que ha habilitado el fabricante, la protección sea sólida. Ofrezca la protección que dice que va a tener. Y cuando nos salimos de este ámbito, nos movemos en terreno desconocido. No podemos tener ni la más mínima sospecha ni por supuesto seguridad de que un producto que no sea seguro, de que no cumpla con los requisitos esenciales del reglamento, nos vaya a ofrecer cualquier tipo de protección. Adicionalmente, el equipo tiene que estar bien seleccionado. Para que un equipo, y no me voy a entretener más, para que un equipo esté bien seleccionado, tenemos que cubrir 5 aspectos. Lo primero, evaluar el riesgo. Tenemos que conocer perfectamente cuáles son las condiciones en las que ese equipo va a ser utilizado. Y la primera es saber qué tipo de riesgo, el tipo y el nivel de riesgo que vamos a tener en el puesto de trabajo, en el lugar donde se va a utilizar el equipo de protección individual. Solo entonces, solo teniendo una idea precisa acerca de qué riesgos hay presentes, y en el caso de la COVID, pues puede ser, por ejemplo, que haya presencia de aerosoles o de gotículas en suspensión a través de las cuales se transmite el virus, o que el virus esté depositado en los fómites que después tocamos y nos podemos llevar a la cara, a la nariz o a los ojos. Si no tenemos una idea exacta de cuál es la situación en el entorno en el que vamos a utilizar el equipo de protección individual, o en el que consideramos el uso del equipo de protección individual, avanzamos a ciegas. Posiblemente, o con una probabilidad muy alta, la decisión del equipo de protección individual que vayamos a tomar sea errónea, porque ni siquiera sabemos qué nos vamos a encontrar ahí fuera. Aquí, en el ámbito laboral, el técnico en prevención es el dueño y señor absoluto de este ámbito, es el que tiene la capacidad de saber perfectamente qué es lo que nos vamos a encontrar ahí fuera, qué tipo y nivel de riesgo tenemos, cómo se puede eliminar, si ello fuera posible, y el que quede, de qué naturaleza es, para después definir un equipo que se ajuste a ese tipo y nivel de riesgos, ni por encima ni por debajo del riesgo evaluado. Y después que se adapte tanto al trabajador como a la tarea.
Y después de todo esto, cuando ha hecho todo este trabajo, ver si este tipo de equipo existe en el mercado, o si no existe, pues tiene que valorar otras posibilidades. ¿De acuerdo? Por último, el equipo de protección individual del que vayamos a disponer se tiene que utilizar de forma correcta. Y cuando decimos utilizar de forma correcta, es seguir a rajatabla, seguir al pie de la letra las indicaciones que da el fabricante acerca de para qué sirve ese equipo y en qué condiciones se tiene que utilizar. En la imagen vemos a dos esgrimistas que van equipados con equipos de protección individual de cabeza, bueno, hasta los pies. No sé si el traje que llevan debajo es EPI o no, pero van totalmente equipados con una serie de equipos de protección individual que les van a ofrecer protección para la lucha con espada, pero en el ámbito de la esgrima. A nadie se le ocurriría pues utilizar este tipo de EPIs, estas caretas o estos petos para luchar en una justa medieval. Pese a que las dos situaciones implican lucha con espada, ni el tipo ni el nivel de riesgos de una situación y otra son equiparables y, por lo tanto, los equipos de protección individual a utilizar en un ámbito o en otro, pues son distintos. En el momento, como decíamos, cuando el fabricante pone en el mercado un equipo seguro, lo que ha hecho ha sido evaluar unas condiciones en las que ese equipo va a responder frente al tipo de nivel de riesgos. Y también ha evaluado otros efectos, como por ejemplo que los procedimientos de limpieza o de mantenimiento que tenga o que sean necesarios para el equipo, pues aseguren de que el EPI va a ofrecer la protección prevista durante toda la vida útil del EPI. Si nos salimos de estas condiciones, nos salimos de aquello que ha sido evaluado, medido, perfectamente tabulado y en caso de que no se cumpliesen las condiciones, descartado. O sea que al final, si nos salimos de las condiciones que establece el fabricante para el uso, para el mantenimiento, para el cuidado de los EPIs, nos movemos en terreno también totalmente desconocido. Una de las preguntas más habituales en estos días es que si puedo desinfectar las mascarillas autofiltrantes, que si le puedo hacer un tratamiento, por ejemplo, con ozono o con lejía o meterlo en un autoclave, a presión y temperatura durante una hora. Hay algunos que incluso te dicen, no, yo es que lo he hecho y el equipo aparentemente, pues oye, pues sale bien del autoclave, o parece que el ozono no le afecta. El problema está en que, aunque visualmente pudiésemos apreciar que ese equipo está intacto, como el fabricante no ha evaluado qué es lo que le pasa a esa mascarilla después de, o mejor dicho, si el fabricante no ha evaluado qué es lo que le pasa a la mascarilla cuando se le somete a un tratamiento con ozono o con lejía o con calor y presión, como no sabes, no ha evaluado, o si no ha evaluado qué pasa con el equipo, las situaciones o la protección que ofrezca después es que es completamente desconocida para cualquiera. Nos puede parecer que esa mascarilla estará bien, pero no sabes qué ha pasado con el tamaño del poro o no sabes el estado en el que han quedado los sistemas de ajuste, que son muy importantes en el caso de las mascarillas autofiltrantes. Si todo aquel tratamiento, todo aquel tiempo de duración, toda aquella forma de uso o de almacenamiento que prescriba el fabricante, ha sido ensayado para ver que el equipo sigue siendo funcional después de hacer esos procedimientos. Y si nos salimos de ellos, pues será el mismo efecto que correr por un campo minado. Solo nos vamos a dar cuenta del error cuando sea demasiado tarde. Entonces, los equipos de protección individual se tienen que utilizar conforme diga el fabricante, para los usos y para los riesgos que ha evaluado y dentro de los límites de protección que dice. Tenemos que hacer también un mantenimiento y también poder ser capaz de evaluar el final de la vida útil conforme diga el fabricante. Porque si no, nos estaremos moviendo en un terreno en el que no sabemos si vamos a estar protegidos o no hasta que sea demasiado tarde. Y ya entrando en los tipos de equipos
que ofrecen protección contra, o los principales tipos de equipos que aglutinan el grueso de las consultas que hemos estado recibiendo a lo largo de esta semana, vamos a empezar a hablar de los equipos que pueden ofrecer protección en el contexto de la contención y lucha contra la COVID. La mayor parte de estos equipos los tenemos que conceptuar como una barrera. Es una barrera que se interpone entre el riesgo que hay afuera, ya sea en forma de aerosol, ya sea en forma de estas gotas que se han depositado en los fómites y que luego tocamos con nuestras manos y nos podemos llevar. La función básica de estos equipos siempre es la de ejercer una especie de barrera. El tipo de protección que acumula o que sobre lo que más se nos pregunta es la protección respiratoria. En el contexto de la COVID, la protección respiratoria de la que vayamos a hacer uso va a tener una función de evitar que respiremos. La protección respiratoria, generalmente la que se va a utilizar o la que se está utilizando es protección respiratoria filtrante, y lo que va a hacer es retirar del aire que respiremos mediante la acción del filtro y evitando que entre la mascarilla y nuestro rostro. Lo que va a hacer es evitar que respiremos estas gotas respiratorias en las que puede transmitirse el COVID. La experiencia que hay hasta ahora es que este virus, la literatura científica nos dice que se transmite en gotas respiratorias con un diámetro superior a los 5 micrómetros. ¿De acuerdo? Y la protección respiratoria lo que va a hacer es eso, evitar que respiremos estas gotas que pueden estar en suspensión. Es su función principal. La situación estándar, la situación normal son las mascarillas autofiltrantes o los otros o medias máscaras con filtros intercambiables que cumplen con el reglamento en base a una norma armonizada. Esta es la situación base. Esto es lo que ha estado en vigor hasta hace 2 o 3 meses y sigue estando en vigor. ¿De acuerdo? Son equipos de protección individual de categoría 3. Todos tienen que venir con el marcado CE, y junto a este marcado CE tiene que venir los dígitos que identifican al laboratorio que ha hecho la evaluación del módulo C2 o del módulo D. El fabricante puede elegir someter al equipo a cualquiera de los dos. La norma que aplica a este tipo de equipos, que es para el caso de las mascarillas autofiltrantes, es la norma EN 149. Y para el caso de las medias máscaras o cuartos de máscara con filtros intercambiables es la norma 140 para las máscaras y la 143 en el caso de los filtros. Este tipo estas dos normas, que bueno, hago un inciso, cuando vemos un equipo que alega cumplir con esta norma, si vemos una mascarilla que cumple o que dice que viene marcada con la 149 y al lado viene un marcado CE, es una norma armonizada, es un EPI de categoría 3 y por lo tanto el marcado CE tiene que venir junto con los 4 dígitos de control. Debemos ser muy cautelosos, al menos con mascarillas que podamos ver que vienen con el marcado CE sin estos 4 dígitos y dice que cumplen con la 149. ¿De acuerdo? O que no viene con el resto de los marcados que te dice la 149 que cumple. La 149 te dice que tiene que venir, que junto al pictograma además de identificar en el propio marcado de la mascarilla al fabricante con su nombre, con su marca registrada, con su logotipo, se tiene que identificar el modelo y además tiene que venir el número de la norma junto con el año, el tipo de mascarilla, FFP2, FFP3, o en el caso de los filtros, pues P2 o P3. Y además indicar si la mascarilla o el filtro es
no reutilizable, en cuyo caso solo se podrá utilizar durante un turno de trabajo, y esto se identifica con el código NR, o si es reutilizable y se puede utilizar durante más tiempo. Y esto se identifica con el marcado R. Junto con este tipo de productos, se tiene que las mascarillas que se entregan con el marcado CE, hay una serie de documentos que se tienen que entregar obligatoriamente, porque como decía, cuando pones el marcado CE, declaras que cumples con el reglamento. Y tienes que entregar, el fabricante tiene que entregar, por lo menos, para los EPIs que sean conformes al reglamento, tiene que entregar la declaración UE de conformidad, o decir en el folleto informativo dónde la puedes encontrar, y también tienes que entregar el folleto informativo de forma obligatoria. Esto se tiene que entregar de forma obligatoria junto con el equipo de protección individual, con la unidad mínima de comercialización, con lo que al final el usuario, pues por ejemplo, si va a adquirirlo un usuario individual, tiene que tener esta información, tiene que estar accesible. ¿De acuerdo? Sin embargo, desde que se publicó hace relativamente poco, el 23 de abril, el Ministerio de Industria, y ante la escasez de este tipo de protección respiratoria, que es la estándar, es la base, como estamos en una situación de alta demanda y por lo tanto de escasez, ha indicado que los requisitos esenciales del reglamento, que siguen estando plenamente vigentes, se pueden satisfacer mediante el cumplimiento, si el fabricante o el importador, el que lo ponga en el mercado, puede demostrar que estos requisitos se cumplen mediante el cumplimiento de cualquiera de las normas que vemos en la tabla. El Ministerio de Industria lo que ha hecho ha sido analizar estas normas, la norma NIOS 42 CFR 84, que da lugar al marcado N95 o R95, P95. La que es más habitual, la GB 2626, que es una norma china, que es la que da lugar al marcado KN95, o normas que ahora también australianas, como la ES 1716, o las coreanas o las japonesas. O estas equivalen a las N95, las KN95, las P2 en el caso de la australiana, tienen un nivel de protección equivalente, que no igual, esto es importante reseñarlo, tienen un nivel de protección equivalente y por lo tanto satisface de forma equivalente o similar los requisitos esenciales del reglamento de la forma que lo hace una mascarilla FFP2. En el caso de la FFP3, pues establece pues, que también se pueden cumplir o demostrar que se cumplen estos requisitos, demostrando que se cumple con la condición N99, N100 o las que aparecen ahí como equivalencia a las FFP3. Entonces, ahora mismo esta orden nos dice que en el mercado, de forma excepcional y temporal y sujeta a las condiciones que vamos a ver ahora, podemos ver mascarillas con marcado CE y sin marcado CE. No contemplamos aquí el caso de la comercialización para la compra pública, porque ahí la administración se asegura por sus propios medios que se cumplen con los requisitos esenciales de salud y seguridad. ¿De acuerdo? Podemos ver mascarillas con marcado CE. Con marcado CE implica que el fabricante o el importador ha llevado ante un organismo notificado una mascarilla que cumple con la condición KN95, el organismo notificado ha examinado que se ajusta a la especificación GB 2626 y le autoriza a poner el marcado CE de forma temporal, porque esta comercialización sin marcado, o sea, con marcado CE en base a una norma que no sea armonizada, tiene como límite máximo el 30 de septiembre, pero podemos encontrar una mascarilla con marcado CE en base a cualquiera de las normas que vemos al margen, ¿de acuerdo? Y cuando pones el marcado CE tienes que cumplir todas las condiciones del marcado CE.
tienes que, aparte de tener el certificado de tipo, también tienes que entregar el equipo con la declaración de conformidad, el folleto informativo, el marcado CE tiene que venir con los 4 dígitos, etcétera. Las reglas del marcado CE siguen estando en vigencia, que a nadie se le olvide nunca. También podemos encontrar mascarillas conforme a estas normas no armonizadas sin que tengan el marcado CE. Esto es una flexibilización que hace el gobierno de España, que permite a un fabricante o un importador comercializar este tipo de mascarillas sin marcado CE durante el tiempo que tarda en completar el proceso de evaluación de la conformidad en el organismo notificado. Frente a las mismas normas, frente a la GB 2626, por ejemplo, pero mientras que termina este proceso, que hay veces que se puede dilatar durante semanas, puede comercializar este producto, una mascarilla KN95, sin marcado CE, si previamente, pues bueno, hace una solicitud explícita a una autoridad de vigilancia de mercado de una comunidad autónoma. En esos casos, lo que hace la comunidad autónoma es revisar, le pide información al fabricante o al importador de informes de ensayo que vienen, que tienen que venir emitidos por un organismo que tenga la capacidad o que esté acreditado, ¿no? Para decir, este equipo cumple efectivamente, por ejemplo, con la GB 2626 y le emite esta autorización mientras termina el marcado CE. En el caso del marcado CE, me gustaría hacer mención a que detrás de un marcado CE siempre tiene que haber un certificado UE de tipo. Un certificado UE de tipo que esté emitido por un organismo notificado, que esté autorizado por un Estado miembro para poder hacerlo. En estos días estamos viendo muchos certificados que dicen que una mascarilla, por ejemplo, cumple con los requisitos del reglamento y con la norma 149 de mascarillas autofiltrantes, que están emitidos por organismos como ECM o como ICR, que no son organismos notificados para emitir certificados de tipo para las mascarillas. Estos certificados, si en algún momento pues algún distribuidor o algún proveedor de equipos de protección individual, sea del tipo que sea, pues se les intenta demostrar el cumplimiento con los requisitos del reglamento y de la 149 con estos certificados que emite un organismo notificado que no está en la base de datos NANDO de la Comisión Europea. Estos certificados no valen para nada, absolutamente para nada. Es que ni siquiera un organismo notificado puede cogerlo como base para ver si puede emitir un certificado UE de tipo conforme viene en la legislación. No sirve para nada porque estos laboratorios que no están notificados para este ámbito no tienen demostrada la solvencia técnica suficiente, no están autorizados por un Estado miembro para que haga ese tipo de certificados. Pueden hacer otros. ECM, por ejemplo, certifica máquinas, igual que ICR, que es polaco, pero no están notificados ni autorizados para emitir certificados de tipo que amparen la colocación del marcado CE sobre una mascarilla autofiltrante. Volviendo a las condiciones excepcionales de comercialización, hemos conseguido acceder a los requisitos de marcado que piden las propias, algunas de las normas excepcionales y que veíamos antes, y que si un equipo alega que cumple con esas normas, al menos tiene que venir el marcado que te dice la propia norma que tiene que venir. En el caso de la norma NIOS, NIOS 42 CFR, la americana, la que da lugar a la colocación KN95, o sea, N95 o N100, se tiene que indicar el número de aprobación, porque estas mascarillas van con una aprobación específica y en el propio cuerpo de la mascarilla se tiene que poner el número de aprobación, TC84A, seguido del número de esa aprobación, con el logotipo, el nombre de NIOS. En la norma, además, tiene que poner el tipo de mascarilla, N95, N99, etc.
Además, en la norma china, en la GB 2626, la propia norma china dice que se tiene que identificar el nombre y el año de esta norma, tiene que venir GB 2626 y el tipo y grado de la mascarilla. O sea que las mascarillas que aleguen cumplimiento con la norma china, pues al menos que venga este marcado mínimo, GB 2626-2006 y luego KN95. Si no viene este marcado, ni siquiera cumpliría con los requisitos de marcado de esta norma. En el caso de las mascarillas, para asegurarnos de que el equipo es seguro, debemos asegurarnos de que cumpla con la normativa estándar, ¿no? La normativa estándar es esta norma armonizada, la N149 2001 más A1 2009, o cualquiera, o que se pueda demostrar que se cumple con cualquiera de las otras normas excepcionales que veíamos. Lo tenemos que seleccionar bien, tenemos que adecuar el nivel de riesgos que evaluamos al tipo de mascarilla o de protección respiratoria que existe. En estos momentos, la única indicación de forma genérica que han publicado las autoridades sanitarias es que las mascarillas FFP2 pues pueden ser utilizadas en personas que vayan a estar en contacto menor a 2 metros con posibles casos o confirmados por COVID, y las FFP3 que tengan personas que estén en contacto con personas con síntomas cuando la posibilidad de generar un aerosol en concentraciones altas sea grande, y de forma similar en el caso de las autofiltrantes. Para utilizarlo bien hay una serie de cuestiones que tenemos que tener siempre en cuenta. Lo primero, uno de los mecanismos de funcionamiento de las mascarillas autofiltrantes es mediante el ajuste. Aparte de retirar las gotículas mediante la acción del filtro, la mascarilla autofiltrante evita que estas gotas pasen a través entre el protector y el rostro, ofreciendo un ajuste estrecho. Por lo tanto, tenemos que seguir las indicaciones del fabricante de la mascarilla para colocarnos bien este producto y asegurarnos de que no pueda haber elementos que puedan interferir en este sellado, como puede ser, por ejemplo, la presencia de vello facial o alguna cicatriz pronunciada en el rostro que pueda romper este sellado. Y en cuanto a la reutilización o desinfección, como decíamos antes, hay que seguir las indicaciones del fabricante. En estos momentos, pese a que muchos fabricantes de mascarillas autofiltrantes están evaluando los efectos o la aptitud de determinados tipos de tratamientos de desinfección o esterilización de las mascarillas, hasta que no estén terminados y el fabricante pueda asegurar que el producto no se va a ver afectado por estos procedimientos que recomiende, no debemos aplicar procedimientos de limpieza o desinfección que no estén aprobados por el fabricante. En el caso de las mascarillas, de las medias máscaras, que generalmente sí que hay procedimientos de limpieza y desinfección, tenemos que seguirlos a pies juntillas. Si el fabricante me dice que solo puedo limpiarlo utilizando pues agua y jabón, si hago uso de cualquier otra sustancia, pues no sabré qué tipo de efecto puede tener sobre la mascarilla. ¿De acuerdo? En el caso de la protección de manos y brazos, esta protección se ofrece mediante guantes de protección, que su finalidad es evitar que cuando entramos en contacto con una superficie que pueda estar contaminado con estas gotículas respiratorias o cualquier otro tipo de fluido, pues que pase a través del guante. Que el virus pase a través del guante. El guante no va a destruir, obviamente, no va a destruir el virus cuando esté en contacto con, o generalmente no hacen esto, no van a destruir el virus cuando entre en contacto con el guante. Entonces, todo el mundo tiene que tener claro que la función del guante es evitar que el virus pase a través de la estructura del guante. ¿De acuerdo? Es esta función de barrera. La situación estándar es muy similar a la que veíamos para mascarillas. La norma que aplica, la norma armonizada que aplica en este caso es la EN ISO 374, la parte 5, y se trata de un EPI de categoría 3, por lo tanto, en el caso de los guantes desechables, en el embalaje o en la información que se suministre con el guante, tiene que venir el marcado CE
junto con los 4 dígitos de control, obligatoriamente. Es un EPI de categoría 3 y además tiene que venir con, si cumple con la 374, la parte 5, tiene que venir con este pictograma que vemos en imagen que denota protección frente a los riesgos biológicos. En el caso de para la protección contra la COVID, la norma 374, la parte 5, establece un requisito, un ensayo específico que evalúa el efecto barrera del guante frente al paso del virus, y si pasan este ensayo junto al pictograma y el número de la norma, se tiene que indicar la palabra virus. De forma similar a como veíamos con mascarillas, el Ministerio de Industria ha autorizado la comercialización con marcado CE o sin marcado CE de forma temporal, excepcional y al final sometida a la evaluación o de una autoridad o de un organismo notificado, de guantes que cumplan con otras especificaciones, como por ejemplo la China GB 28881 o esta norma ASTM. Vuelvo a insistir, puede haber guantes conforme a estas normas de forma temporal, conforme a estas normas, sigue siendo un equipo de categoría 3, obviamente, y las reglas del marcado CE siguen siendo las aplicables. Junto al marcado CE tiene que venir los 4 dígitos de control. Y sin marcado CE, pues también previa autorización y de forma temporal, y siempre el fabricante demostrando el cumplimiento con estas normas no armonizadas. El EPI seguro se verificará mediante el cumplimiento bien de la norma armonizada, la 374.5, o de estas normas no armonizadas en las condiciones que hemos visto. Los guantes que superen el ensayo de virus tienen que venir marcados con esta indicación. Y siempre que el fabricante establezca pues para los guantes que sí que puedan ser reutilizables, que suelen ser más gruesos y más robustos que los guantes desechables, si establece un procedimiento de limpieza o desinfección, se tienen que seguir los procedimientos de limpieza que marque el fabricante. En el caso de la protección ocular o facial, se proporciona mediante 2 tipos de equipos, las gafas de montura integral o las pantallas faciales, que lo que hacen es evitar que estas gotas o chorros de líquidos alcancen la cavidad ocular o cualquier punto de la cara del usuario. En este caso estamos hablando de un equipo de categoría 2. No hay equipos de protección individual facial o ocular específicamente diseñados para proteger contra virus. ¿De acuerdo? Lo que hacen estos equipos es evitar el contacto de este líquido, de estas gotas, con los ojos o con la cara. ¿De acuerdo? La norma que aplica en este caso es la norma EN 166. Es la norma armonizada y esta norma describe 2 tipos de campos de uso que se tienen que reflejar en el marcado, que es el campo de uso 3, que indica protección contra líquidos, contra salpicaduras de líquidos, o el campo de uso 5, que evita el contacto con gases o partículas de polvo finos. ¿De acuerdo? También el Gobierno ha descrito condiciones excepcionales de comercialización y, aparte de la norma 166, hay otras normas como las que vemos aquí, que si se cumplen pueden permitir la comercialización de estos equipos bien con marcado CE o bien sin marcado CE. Pero ya que sobre todo las pantallas de protección ocular es un tipo de equipos que estamos viendo que se comercializan cada vez más y muchas veces sin marcado CE o en base, he visto normas extrañísimas, una norma brasileña en algún punto, vuelvo a insistir, las reglas de comercialización siguen siendo las mismas. O EN 166 con el marcado CE y todo lo que lleva implícito, o es en base a estas normas y única y exclusivamente a estas normas que vemos en pantalla, con o sin el marcado CE, pero solo en estas condiciones y solo con documentos detrás que puedan avalar el cumplimiento con estas normas. Cualquier pantalla de protección facial que se comercialice fuera de estas condiciones es una comercialización irregular.
Por lo tanto, asegurarnos que el producto es seguro con el cumplimiento de esta norma o cualquiera de las otras que hemos visto anteriormente. Dependiendo del tipo de exposición o de riesgo que tengamos, pues seleccionaremos un campo de uso 3, que es protección frente a salpicaduras de líquidos o gotas de líquidos de diámetro superior a 5 micrómetros, o si hemos evaluado que puede haber aerosol con gotas inferiores a estos 5 micrómetros, el campo de uso aplicable es el 5. Las gafas de montura integral ofrecen solo protección frente en la cavidad ocular, la encierran totalmente, y las pantallas faciales, pese a que también ofrece protección frente a líquidos, es frente a salpicadura, no ofrece protección frente a gotitas. ¿De acuerdo? En cuanto al vestuario de protección, la situación es muy similar. El efecto que tiene es asimilable al de un guante, ¿no? Constituye una barrera que evita la penetración del virus. Bueno, aquí hay una rata. El vestuario de protección no tiene que venir marcado junto con la palabra virus, ¿de acuerdo? El vestuario de protección también es un EPI de categoría 3, una vez más, marcado CE con los 4 dígitos de control del organismo notificado. Tiene que venir con este pictograma, y junto al pictograma se tiene que indicar el tipo de traje frente al que el tipo de traje que tenemos en función del tipo de protección que ofrezca. También tenemos condiciones excepcionales de comercialización, las normas que ha descrito el Ministerio de Industria, que ofrecen un nivel de protección equivalente al de la 14126, son algunas como la China GB 19082, las ASTM, etcétera. ¿De acuerdo? En el caso del vestuario de protección, pues puede haber batas o delantales o buzos conformes a la norma armonizada que aparece o cualquiera de las otras que hemos visto antes. Dependiendo del tipo de exposición que tengamos, pues bueno, las prendas de tipo 3B ofrecen protección, son prendas con costuras herméticas a líquidos, las 4B a pulverizaciones, y las 6B, que la Organización Mundial de la Salud ha indicado que en alguna circunstancia podría, dependiendo del nivel de exposición, pues podría ser de uso, son resistentes simplemente a pequeñas salpicaduras de líquidos sin costuras herméticas. La norma 14126 describe requisitos para protecciones de las características que hemos visto antes, pero que ofrecen solo protección a una parte del cuerpo y que se marcan con el prefijo PB. ¿De acuerdo? Siempre si el fabricante prevé un procedimiento de limpieza o desinfección conforme a las indicaciones del fabricante. Y ya para terminar, después de toda esta información, hay una serie de puntos, 5 puntos, que cuando estamos delante de un equipo de protección individual o que vamos a adquirir un equipo de protección individual contra la COVID, tenemos que asegurarnos. Si podemos, lo primero, si podemos acceder al certificado que nos proporcionan y que nos dicen que cumple con una serie de requisitos, con un certificado que dice que cumple con los requisitos del reglamento, este certificado tiene que estar emitido por un organismo notificado autorizado para ello. Y tiene que venir en la base de datos Nando, que al final de la presentación pues daremos el enlace. Vuelvo a insistir, los certificados ECM o ICR no son válidos para justificar el cumplimiento con los requisitos del reglamento. ¿De acuerdo? Si tiene el marcado CE, y esta es la situación al que al final pues todo equipo tiene que derivar, detrás, las proporciones y los requisitos de marcado de CE tienen que seguir respetándose. Si es un equipo de protección individual de categoría 3, tiene que venir con los 4 dígitos de control del organismo que hace el módulo C2 o el módulo D.
En el caso de que sean equipos que vienen con el marcado CE, se tienen que entregar con una declaración de conformidad si el equipo es conforme a los requisitos del reglamento. Y esto, pese a que había mucha gente que se preguntaba para qué servía la declaración de conformidad, en estos casos, si tenemos un equipo que tiene el marcado CE y que dice que cumple con el reglamento, o bien físicamente, o bien a través de una dirección que se especifique en el folleto informativo, podemos o tenemos el derecho a acceder, o el fabricante está obligado a que el usuario pueda acceder a la declaración de conformidad. Y aquí vienen informaciones tan valiosas como el organismo o los organismos que han hecho el certificado UE de tipo, o en el caso de los EPI de categoría 3, la conformidad con el tipo de los módulos C2 o D, y estos organismos notificados tienen que venir a la base NANDO. Si están fuera, si el organismo que viene aquí en esta declaración de conformidad es ECM o ICR para el caso de los EPIs, no vale. ¿De acuerdo? También tiene que venir las normas con las que cumple. Tiene que identificarse el fabricante y una serie de informaciones muy valiosas que nos pueden servir para asegurarnos de que el equipo es seguro. Vuelvo a insistir, si el producto viene con el marcado CE y dice que cumple con el reglamento, obligatoriamente debemos tener acceso a la declaración de conformidad. Después, como la seguridad se verifica a través de la normativa, tenemos que asegurarnos de que las normas a las que se aduce cumplimiento o a las que se declara cumplimiento son o bien las armonizadas, la 149, la 374, la 14126, la 374 parte 5, las normas armonizadas, o bien las normas que indica industria. Si no es ninguna de estas dos normas, la verificación de los requisitos esenciales, pues no nos puede asegurar de que estos requisitos del reglamento al final se cumplan. Y por último, es bastante habitual que a distintos tipos de personas, a los técnicos en prevención, a los distribuidores, a los importadores, se les diga que una determinada mascarilla, por ejemplo, cumple con los requisitos de la GB 2626 y se les entrega un informe de ensayo emitido por un laboratorio chino, que pues ahora los vamos conociendo un poquito más, pero generalmente no los conocemos. Y cuando tenemos acceso a este informe de ensayos, porque así muchas veces se nos proporciona, tenemos que asegurarnos de que este informe de ensayos ha sido emitido por una entidad que tiene capacidad para hacerlo. Si, por ejemplo, nos dan un informe de ensayos que ha emitido un laboratorio chino, existe un listado de laboratorios chinos que están acreditados para hacer los ensayos de la GB 2626. Y solo estos laboratorios han demostrado que tienen competencia técnica suficiente como para poder coger una mascarilla y evaluar que efectivamente cumple con la GB 2626. Hay alguno que está acreditado incluso para la 149, pero si el laboratorio que emite este informe de ensayos no está acreditado, ni siquiera en su propio país, en China, no podemos tener ni la más mínima certidumbre acerca de que ese equipo cumpla efectivamente con las especificaciones, por ejemplo, de la GB 2626. Y si no tenemos ni siquiera esa certidumbre, estaremos ante un posible equipo inseguro, y ni siquiera si somos un importador que va a llevar ese equipo a certificar a un organismo notificado o a solicitar una autorización en la Consejería de Industria o de Consumo de la Comunidad Autónoma, ese informe de ensayos, si no está emitido por una entidad acreditada, ni nos lo van a coger, porque no demuestra conocimientos mínimos acerca de esa norma como para emitir resultados sólidos. Por último, insistir que tenemos que asegurarnos de que el equipo sea seguro, porque solo un EPI seguro ofrece una protección sólida. Hay que seleccionarlo bien, tenemos que evaluar muy bien cuál es el riesgo que tenemos, el tipo y nivel de riesgos, ¿no? Y entonces, cuando sepamos el tipo y nivel de riesgos, podremos determinar el equipo de protección individual que vamos a utilizar, y tenemos que utilizar el equipo de protección individual conforme a las indicaciones que dé el fabricante.
Por si, bueno, pues la presentación luego se comparte entre los asistentes. Aquí tenemos una relación de, por ejemplo, de los organismos notificados que pueden hacer la evaluación de la conformidad de los equipos, los laboratorios chinos que están acreditados. El NIOSH también tiene un enlace para verificar las mascarillas y otros equipos que están verificados. Y sin más, pues quedo ya a vuestra disposición para el turno de preguntas, y quedo a vuestra disposición a través de, si a alguien pues no se le quedase una pregunta en el tintero, quedo a vuestra disposición a través de este correo electrónico. Ahora mismo tenemos muchas consultas por parte de usuarios, y tan pronto como podamos daremos respuesta a las preguntas que se nos lancen. Muchas gracias por su atención. ¿Alguien sobre las mascarillas quirúrgicas? No. La mascarilla quirúrgica es un equipo de protección individual. No es un equipo de protección individual. En este webinario nos centrábamos en los requisitos aplicables a los EPI, a los equipos de protección individual. La mascarilla quirúrgica es un dispositivo sanitario. Es un dispositivo que, para lo que está previsto, su función básica es la de evitar. Se utiliza sobre todo en el ámbito sanitario, es su medio natural, por así decirlo, y lo que hace es que el personal sanitario que lo lleva, la mascarilla evita que las gotas respiratorias que pueda emitir pues lleguen al entorno, al paciente o a su entorno, ¿de acuerdo? Es algo que evita que esas gotas salgan al exterior. No protege al usuario, que es la función del equipo de protección individual, o al menos no es su función principal. Pues con eso creo que están todas las preguntas respondidas. Te dan la enhorabuena por la conferencia. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias por vuestra atención.